¿Sabes qué es el liberalismo? ¿Quieres conocer más acerca de esta ideología? Quédate hasta el final del vídeo y lo descubrirás. El liberalismo fue la primera ideología que surgió y surgió en el seno de la sociedad inglesa paulatinamente en torno al siglo XVII y surge de forma más radical con las revoluciones francesa y americana de finales del siglo XVIII. Y es que es la primera ideología que surge porque es la que surge justo después de romper con el Estado absoluto, de romper con el poder del rey y su burocracia absolutista. Por eso, durante la Revolución Francesa, que es donde surge de forma más radical, porque en Inglaterra surge de forma más paulatina, poco a poco se quiere limitar al poder del rey, pero en la Revolución Francesa se guillotina al rey. A Luis XVI se le guillotina. Entonces surge como primera ideología, porque anteriormente toda la cosmovisión política, que estos son las ideologías, no estaban permitidas. Era todo monopolizado por el rey. Entonces, una vez que se rompe con el rey, se empiezan a limitar los poderes del rey o los poderes de aquellos que accedan al poder. Entonces, se intenta proteger al individuo. Con la Revolución Francesa va surgiendo un Estado, pero es un Estado muy minimalista, es un Estado muy individualista, es un Estado que intenta proteger al individuo. Por lo tanto, recela del poder central, el liberalismo, recela del poder de la mayoría también, de la democracia, recela el liberalismo. Por lo tanto, quiere mitigar todas aquellas políticas discrecionales que atenten contra el individuo, tales como división de poderes. Quieren una división que es, de poderes, no quieren un poder centralizado, tienen miedo de ello. Quieren un Estado de derecho que esté sujeto a la ley, el imperio de la ley. Y bueno, pues querrán también libertad de expresión, libertad de información. Todos estos son principios liberales del liberalismo político, para proteger al individuo. Por lo tanto, es que hay bastante malos entendidos en torno a esta ideología. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque lo que se pretende hacer y el hecho de que haya tantos malos entendidos en torno al liberalismo es porque se utiliza como un sinónimo liberalismo con neoliberalismo. Y eso es un error, porque el neoliberalismo es aquella doctrina donde el que tiene el foco puesto en el mercado. En el mercado surge el neoliberalismo en el periodo de entreguerras, en torno a la década de los años 30 del siglo XX. Y habrá aquellos liberales que digan, ojo, que ahora el peligro para el individuo no viene de las grandes, perdón, no viene del Estado absoluto y del rey. No, no, ahora viene de las grandes corporaciones el peligro para el individuo. Entonces habrá una rama que se escinda y que se llamará ordoliberalismo y que tiene que ver con la economía social de mercado. Las políticas sociales son un mal menor, pero es un mal necesario. Es un mal necesario que hay que tener en cuenta para que no se atente contra la libertad de los individuos. Por tanto, el liberalismo. eh, el liberalismo no se podrían entender las demás ideologías que surgen posteriormente, ni el socialismo se puede entender, no se puede entender sin el liberalismo, porque, por ejemplo, el socialismo es liberal. No, el socialismo es socialismo. En vez de tener el foco puesto en el individuo, tiene el foco puesto en la clase trabajadora. Pero ¿se puede entender el socialismo sin el liberalismo? Bueno, pues la historia nos dice que no, porque primero se tiene que romper con el Estado absoluto y con el rey, que se produzca una individualización y que esa individualización y esas inestabilidades individuales desemboque en un socialismo y una pugna por la clase trabajadora. Pero claro, el socialismo no es liberal, no. Pero la socialdemocracia es liberal. Bueno, pues sí, la socialdemocracia es liberal y todos aquellos partidos políticos o sistemas políticos que aboguen por los principios del liberalismo político serán partidos políticos o regímenes liberales. Esto no quiere decir que sean neoliberales, pero el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE aquí en España, pues es un partido liberal. Es un partido liberal porque aboga por los principios y defiende los principios del liberalismo político, defiende la libertad de expresión, defiende la libertad de información, defiende a las minorías, defiende al individuo, defiende la separación de poderes. Lo que no es un partido liberal, es un partido socialdemócrata. La socialdemocracia es una ideología que defiende y aboga por el libre mercado, pero con políticas sociales y sobre todo con la expansión de los estados del bienestar. El Partido Popular es liberal también y, y neoliberal. Esa es la diferencia entre el neoliberalismo y la socialdemocracia, porque ambas doctrinas
defienden el libre mercado y defienden los principios del liberalismo político. Por tanto, a día de hoy nos encontramos en las llamadas democracias liberales. Todas las democracias occidentales no son democracias, son democracias liberales, porque si fueran democracias serían democracias directas, donde el pueblo directamente ejerce el poder y legisla. Pero no es así. No es así porque se establece el concepto de representación. Entonces, claro, el liberalismo, como recela del poder de la mayoría, recela de la democracia. La democracia es aquel poder del pueblo ejercido directamente. Y el liberalismo político, pues lo que quiere es separar el poder, digamos, ¿no? Entonces, anteriormente pugnaba por un sufragio censitario, y es un sufragio que solo podían votar aquellos que tenían un cierto nivel de renta o de patrimonio. Ojo que esto tiene sentido, que esto es injusto, lo es, parece injusto así a simple vista, mucho más de lo que luego pueda llegar a ser. ¿Por qué? Bueno, pues porque mmm, el individuo tiene que ser autónomo. Si el individuo en finales del 19, finales del 18, perdón, principios del 19, no es económicamente independiente, ¿qué va a hacer? Va a votar lo que le digan aquellos, sus amos, que son los que les están abasteciendo, digamos, económicamente, y por lo cual el individuo no será completamente autónomo. Por lo tanto, esto también es bastante injusto. Una vez que la mayoría de los individuos y estas relaciones económicas se van disipando, sí es más efectivo llevar a cabo un sufragio universal. Pero bueno, esto simplemente es a modo de explicación. Entonces, claro, como el liberalismo recela del poder de la mayoría y de la democracia, sobre todo directa, claro, pues la democracia liberal es aquella que hay un sufragio universal, pero no es directo, no es directo. Es a través de representantes, o sea, el concepto de representación. Todos votamos, pero elegimos a los representantes que representan la realidad, supuesta realidad de los representados. Se establecen unos parlamentos, etcétera, etcétera, con unos diputados, unos senadores, que son los representantes del pueblo, de los representados. Estos son las democracias liberales. Bueno, cualquier duda, tenéis las redes sociales, las podéis postear, os leo y os escribo. Para más información, meteros en liberaldemocracy.es y tenemos muchos más artículos y mucha más información al respecto. Muchísimas gracias y un saludo. Chao.